Amén, gloria al Señor. Denle esa ofrenda del palmas al Señor fuerte, porque Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Dios le bendiga, qué bueno poderlo ver y tenerle acá en esta mañana. Siéntase bienvenido a su casa, Lluvia de Gracia San Lucas. También pues damos la bienvenida a los que nos están visualizando a través de internet, ya sea el canal de YouTube o por Facebook. Bienvenidos también en esta hora. Qué bueno que podamos estar reunidos. Hoy pues continuamos con nuestra serie Fructifica. Y cuando nosotros hablamos de fructifica, uno rápido se imagina o uno tiende a pensar en fructificar o en multiplicarse, en crecer de manera financiera, ¿verdad? Porque eso es lo que nos gusta, a veces nos apasiona, ¿verdad? Crecer en la parte financiera. Pero uno puede fructificar y puede multiplicarse en diversas áreas. Puede ser, sí, en el área financiera, pero también puede ser en nuestra área vocacional, ¿verdad? A través de los estudios, a través de la preparación, o en nuestra área profesional, a través de una capacitación, a través de la profesionalización, ¿verdad? O sea, los estudios superiores, o podríamos también fructificar como familia, ¿verdad? O fructificar espiritualmente, crecer espiritualmente, tener una relación más estrecha, más íntima con el Señor. Pero realmente hoy vamos a hablar acerca de fructificar, sí espiritualmente, pero en el área del evangelio, ¿sí? Fructificar siendo bendecidos a través de evangelizar, de predicar la palabra, de dar a conocer a otras personas al Señor. Así que hoy eso vamos a hablar y me gusta mucho porque cuando Jesús enseñaba, Él utilizaba muchas analogías. Él utilizaba lo cotidiano, las actividades diarias, las actividades cotidianas. Él utilizaba el diario quehacer o el diario vivir para tratar de ejemplificar a las personas acerca del mensaje que él estaba transmitiendo, que era el mensaje del reino. Y en este tiempo, ¿de qué podía platicar Jesús? Si estuviera Jesús en este tiempo, ¿de qué hablaría? Tal vez hablaría acerca de así como se conectan para poder tener una conversación virtual, así pueden conectarse con el Señor a través de la oración, o podría hablar acerca de las comunicaciones, ¿verdad? Del internet, o podría hablar acerca del distanciamiento social, o podría utilizar lo que a diario nosotros hacemos, la construcción de una carretera, o el trabajo que realizamos de una empresa, una fábrica, una distribución. Él utilizaría lo diario, lo cotidiano para podernos explicar su palabra. Pero en ese tiempo, en el contexto que él estaba, pues él nos hizo referencia a la semilla de mostaza, nos hizo referencia a la higuera, nos hizo referencia al trigo y la cizaña, nos hizo referencia a la pesca, ¿verdad?, que hacían los hombres, nos hacía referencias de los trabajos cotidianos, de los trabajos diarios. Y hoy queremos hablar, sí, acerca de esa semilla. Aunque hemos tocado ya varios domingos acerca de esta siembra poderosa y hablamos que para sembrar necesitábamos una semilla, hablamos que para sembrar necesitábamos preparar el terreno, queremos hablar que para sembrar tenemos que escoger la buena semilla, la mejor semilla. Un sembrador cuando sale a sembrar no espera que no le dé fruto lo que siembra, ¿sí? Sino que él espera que lo que siembra le dé fruto, ¿sí? Él no crea usted que va por placer, por deporte, va a tirar la semilla y que Dios haga lo que él quiera, ¿verdad? Él espera que esa siembra que él hace, él le dedica tiempo, le dedica esfuerzo, le rinda frutos. Y nosotros necesitamos que nuestra siembra en el evangelio rinda frutos, pero vamos a encontrar y vamos a entender de qué manera lo podemos hacer. Así que hoy vamos a hablar acerca de poder escoger la mejor semilla. Todas las siembras que usted conoce, sean semillas o sean hortalizas o sean frutas o vegetales, todo se siembra a través de una semilla. Hay algunas que se necesita sembrar varias veces, hacer la labor de siembra varias veces para obtener diferentes cosechas. Solo se obtiene una cosecha tal vez de una siembra. Pero se necesita comprar semilla, se necesita tomar esa semilla y nosotros tenemos que aprender a escoger la mejor semilla para poderla sembrar. Pero veamos cómo nos lo explica Jesús. Y para eso vamos a buscar Lucas capítulo número 8, versículo del 5 al 11. Vamos a leer del 5 al 8 y luego vamos a leer el versículo 11.
Y esto nos habla de la parábola. Si usted ha escuchado esa analogía que hace Jesús, es una parábola, así se llama, o sea, es una anécdota, es algo que él está contando, que está tomando del quehacer diario, de la vida cotidiana, para luego explicar en qué consiste el reino de los cielos, ¿sí? Entonces vamos a leer esta parábola en Lucas capítulo 8, versículo 5. Dice la escritura: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a pasar al versículo 11. No vamos a explicar toda la parábola, pero nos interesa este punto en particular. Dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, podemos nosotros observar que Jesús está hablando de la siembra, pero esa siembra no se está refiriendo a una siembra económica. Yo sé que algunas personas han utilizado este texto para recoger ofrenda, para recoger diezmos, para motivar a la gente que siembre, pero realmente esta parábola lo que está hablando es acerca del reino de los cielos. Está hablando acerca de sembrar la palabra de Dios. Y como leímos en el versículo 11, dice: la semilla es la palabra de Dios. Y yo quiero que usted repita conmigo y diga: la semilla es la palabra de Dios. Vuélvalo a repetir y diga: la semilla es la palabra de Dios. Ok, quiero que tenga ese pensamiento. Quiero que guarde ese pensamiento en su mente, que guarde ese pensamiento en su memoria y que usted pueda retenerlo ahí, porque vamos a estar hablando acerca de la semilla. Porque la semilla es... Ok, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces eso significa que tenemos que sembrar nosotros la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver 3 principios para que nosotros podamos tener cosechas abundantes. Abundantes cuando sembramos la semilla de la palabra de Dios. Y lo primero es que nuestra cosecha será abundante al sembrar una semilla seleccionada. No es cualquier semilla, sino es una semilla seleccionada la que nosotros vamos a sembrar. Ahora, veamos cuál es esa semilla de la palabra que nosotros tenemos que sembrar. ¿Qué semilla nosotros tenemos que sembrar? Y para eso vamos a buscar en Génesis capítulo número 3, versículo 15. Génesis 3:15. Porque aquí vamos a ir entendiendo un poquito acerca de esa semilla que nosotros tenemos que sembrar. Génesis capítulo 6, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ok, veamos aquí quienes figuran. Está hablando Dios, diga conmigo, está hablando Dios. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con quién está teniendo esa conversación en este momento? Con la serpiente. Le está hablando a la serpiente porque recuérdese usted que la serpiente engañó a Eva. Y Eva se dejó atrapar y seducir por la serpiente y fracasó en el propósito de Dios. Yo creo que ahí no solo fracasó ella, sino fracasó el hombre también en comunicar las instrucciones precisas a su familia de lo que Dios le había dicho. Pero veamos nosotros, porque este momento fue trascendental y marcó la vida de la humanidad. Recordemos que Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén y gozaban de todas las bendiciones que ahí habían. En ese momento ellos disfrutaban de todo lo que estaba sembrado, ellos disfrutaban de todo lo que podían ver. Ellos no tenían que hacer una labor de siembra, sino solamente tenían que recoger fruto.
Dios, en su eterna misericordia y poder, se encargaba de regar a través del vapor, se encargaba de que la semilla fuera esparcida para que creciera más semilla, y el hombre no se tenía que esforzar. Pero después de que el hombre y la mujer fallaron, pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, ahora les tocaba que trabajar. Bueno, trabajar con esfuerzo, porque ya trabajaban. Recuérdese que Adán le tuvo que poner nombre a todos los animales. ¿Cuántas especies de animales conoce usted? Mire, sin ir muy lejos. ¿Cuántos tienen una mascota aquí? Un perrito. ¿Cuántos tienen un perrito? ¿Qué raza es su perrito? ¿Ah? Schnauzer, Chihuahua. ¿Qué más? ¿Qué otros? Electrizado es el más corriente que tenemos nosotros. Lo que quiero decirte es que cada uno de nosotros tiene diferente, solo hay una diversidad de perros, ¿no? Hay una diversidad. ¿Y sabe quién le puso el nombre a esos perros? Adán. O sea, ese era su trabajo. Lo que quiero decirte es que cuando salen del huerto, cuando son expulsados del huerto, ahora dice la palabra que la tierra iba a producir cardos y espinos, y que ahora tenían que ganarse, tenían que trabajar más arduamente y duro para poder comer a diario. Ahora ya no solo era de recoger, ahora tenían que labrar la tierra, ahora tenían que preparar la tierra. Ahora tenían que limpiar los campos, quitarle los cardos, quitarle los espinos, quitarle todo aquello que no servía y no les beneficiaba. ¿Por qué? Porque el hombre había fallado. Y en ese momento, en esta conversación, Dios le dice a la serpiente, le dice: haré que la mujer sea tu enemiga. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que es Satanás. Recuérdese que, bueno, en Apocalipsis nos habla de la serpiente antigua, de Satanás, del falso profeta, que toda esa es la simiente que Satanás trae para este mundo. La destrucción, la amargura, el dolor, el fracaso, la frustración, la enfermedad, la muerte. Pero dice: pondré enemistad entre esa simiente que tú tienes y la simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer, esa palabra simiente es descendencia. Esa palabra simiente también es sinónimo de semilla. Escuche, semilla. Entonces, este pasaje que estamos leyendo acá se conoce como el protoevangelio. Escuche, protoevangelio. ¿Qué significa esa palabra protoevangelio? Proto significa primero y evangelio significa buenas nuevas. Evangelio se divide en dos palabras: ev, que significa bueno, y angelus, que significa mensajero, mensaje o noticia. Por eso es que los ángeles son mensajeros. Angelus es igual a ángel. Entonces, evangelio significa las noticias felices, las buenas noticias o las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando Dios, escuche esto, estaba hablando con la serpiente, lo que estaba haciendo Dios era visualizando hacia el futuro. Y esa visualización del futuro, Dios estaba observando, Él, por supuesto, en su eterno conocimiento, en su eterna sabiduría, Él estaba viendo lo que estaba sucediendo más adelante. El nacimiento de Jesús, la simiente de la mujer es Jesús. Jesús iba a herir a la serpiente. Dice: la serpiente lo iba a herir en el carcañal. Pero Jesús, la simiente de la mujer, dice que lo iba a herir en la cabeza. ¿Qué significa eso? Le voy a explicar algo. Cuando Jesús llega a la cruz del Calvario y muere, eso es lo que significa que la serpiente muerda en el carcañal a Jesús. Porque él pensó que lo había matado, pero Jesús resucitó para darnos salvación y vida eterna. Pero Jesús resucitó, ¿sabe para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Así dice Apocalipsis. Entonces, quiero hacer una pregunta: ¿dónde se mata a una serpiente? ¿Ah?
¿Dónde se mata una serpiente? En la cabeza. A la serpiente no se le puede matar en la cola, no se le puede matar en el cuerpo. Es más, ni siquiera es bueno ni saludable solo cortarle la cabeza, porque la cabeza puede saltar y ese veneno que tiene le puede caer a usted encima. ¿Sabe cómo hay que matarla? Deshaciéndole la cabeza. Por eso es que la palabra dice que Él le aplastará, no dice le cortará, le aplastará la cabeza para desarmar todas las artimañas de Satanás. Ahora, entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque Jesús se constituye entonces en esa simiente, en esa semilla. Ahora, el nombre de Jesús es esa buena semilla. Es esa buena semilla que nosotros necesitamos sembrar. Mire, en las cuestiones agrícolas, ahora hay personas que se dedican únicamente a cultivar semillas, no frutos, sino semillas. Y esas semillas le llaman semillas mejoradas. Y esas semillas mejoradas, estas personas cuando siembran esas semillas, porque quieren cosechar semillas para venderla, yo le expliqué a usted que para sembrar tomate tiene que sembrar semillas ¿de qué? De tomate, ¿sí? Para cosechar rábanos, ¿qué tiene que sembrar? Semilla de rábanos. Usted me va a decir, hermano, yo me he comido los rábanos, no le encuentro semillas a esa cosa, pero hay semillas de rábanos, ¿sí? Hay semillas para todos lo que usted come, para todo eso hay semillas. No, bueno, para la carne no, ¿verdad? No puede sembrar una semilla de carne y que le salga una vaca, ¿verdad? Eso es totalmente diferente. Pero lo que quiero decirte es que se necesitan esas semillas y estas personas se dedican a mejorar la semilla. Tratan la tierra le echan diferentes fertilizantes y nutrientes para que a la hora de que empiecen a dar esas semillas vayan cargadas con todos estos minerales, con todas estas proteínas, con todos estos nutrientes y vitaminas, para que a la hora que usted la siembre pueda cosechar un vegetal o una verdura o pueda cosechar algo que esté bien, que tenga todos los nutrientes que usted necesita. Entonces, quiero decirte que la mejor semilla para sembrar es Jesucristo. Jesucristo es esa buena semilla, es la semilla seleccionada. Y esa semilla que se llama el nombre de Jesús es una semilla que va a dar mucho fruto. Escuche esto, va a dar mucho fruto. Quiero leerle San Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces quiero decirte que esa semilla que se llama Jesús cayó en tierra y murió, ¿sí? Pero a los 3 días resucitó. Él no quedó muerto, Él resucitó. Él nos da la vida eterna. Él nos va a resucitar en el día postrero juntamente con Él para heredar el reino de los cielos. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él tuvo que morir. Esa semilla tuvo que ser enterrada, tuvo que caer en tierra y tuvo que morir. ¿Sabe para qué? Para rendir mucho fruto. Ahora, Jesucristo es la palabra que nosotros tenemos que compartir. Entendamos esto. Dijimos que la semilla es ¿qué es la semilla? La palabra. Repita conmigo, la semilla es la palabra. Repita, la semilla es la palabra. Diga, la palabra. Ok, entonces la semilla es la palabra. Y la palabra es Jesús. Diga conmigo, la palabra es Jesús. Entonces, repita conmigo o repita después de mí. La semilla es la palabra. Y la palabra es Jesús. Ok, entonces tenemos que sembrar el nombre de Jesús. Quiero leerle San Juan capítulo 1, versículo 1. Y voy a buscar acá, aquí tengo la versión Dios habla hoy en el versículo número 1. Pero yo quiero que usted abra su Biblia y busquemos San Juan 1:1 porque voy a leer las dos versiones.
Dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora, voy a leer la versión Reina Valera 60 porque a veces yo le voy a ser honesto. Cuando yo leí por primera vez San Juan capítulo 1, versículo 1, yo no entendía ese versículo. Porque cuando yo le hablo de verbo, ¿con qué lo asociamos nosotros? ¿Ah? Con conjugación, con la gramática, ¿verdad? No lo asociamos con palabra, no lo asociamos con lo que realmente tiene ese significado. Por eso es que a veces necesitamos que nos expliquen este pasaje, porque en San Juan 1:1, en la versión Reina Valera 60, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, una vez dije, Jesús es verbo, y por eso Jesús se conjuga con todo, ¿verdad? Porque yo no sabía. Cuando uno ya estudia un poquito más la Biblia y hay personas que le enseñan y lo ayudan, entonces entendí que esta palabra verbo en su original es logos. Y esa palabra logos significa palabra, significa tratado, significa enseñanza. Tiene varios significados dependiendo lo que se está hablando y el contexto con el que se está utilizando. Entonces, esta palabra que aparece acá, esta frase que significa verbo, logos, se traduce palabra. Entonces, cuando nosotros la traducimos como palabra, en la versión Reina Valera 60, diría de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, la palabra es Jesús. Diga conmigo, la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Y dice el versículo 2, y este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? Jesús. Diga conmigo, Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que quiero decirte es que Jesús es la palabra. La palabra es Jesús. Y lo que nosotros vamos a sembrar, esa palabra, según Lucas capítulo 8, versículo 11 que leímos, que decía que la palabra es, la semilla es la palabra. Cuando nosotros sembramos la palabra, estamos sembrando el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar esa mejor semilla. Y la mejor semilla que nosotros podemos sembrar es el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros anunciamos el evangelio, nosotros no estamos anunciando el nombre de nuestra iglesia. Nosotros no estamos anunciando el nombre del pastor general. Y escucha esto, no es que te quiera hacer que te rebeles. Entonces no necesitamos nosotros de la iglesia, no necesitamos de los pastores. No es ese el mensaje. No es esa la enseñanza. Necesitamos nosotros vivir y estar bajo autoridad. Jesús mismo dijo, yo conozco lo que es estar bajo autoridad, porque yo estoy bajo autoridad. Jesús se sujetó abajo de la autoridad de Dios Padre. Jesús como hijo, como hombre en esta tierra, se sometió a la autoridad de Dios Padre. Él mismo supo lo que era vivir bajo autoridad. Yo no estoy de acuerdo con aquellos vagos espirituales, y perdón que utilice esa palabra, con aquellos indigentes espirituales que andan de iglesia en iglesia viendo qué pueden comer, qué pueden pescar cada vez que se sientan a comer. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque no se someten, porque no crecen, porque no se establecen. Nosotros necesitamos establecernos, crecer y dar fruto. Pero para que eso suceda, nosotros necesitamos establecernos en una iglesia, sujetarnos a una autoridad. Es importante, porque ¿sabe qué sucede? Cuando nosotros empezamos a desviarnos un poquito, porque imagínense así como yo predicando que Jesús era verbo y no sustantivo. ¿A quién le sonó eso? Estaba totalmente equivocado.
Tuve que sentarme en un instituto bíblico durante 2 años en mi iglesia Lluvia de Gracia, sede, para aprender acerca de la palabra. Estuve sentado en el discipulado, me sometí a un líder en los grupos familiares para que me enseñara. Porque según yo, Jesús sí era verbo y no sustantivo. Casi cantaba ese corito en los grupos. Porque estaba equivocado. Por eso necesitamos nosotros la dirección. Por eso necesitamos la instrucción. Y alguien que nos diga, no, mira, te equivocaste, y nos jale la rienda, nos alinee y no nos salgamos del camino correcto que Dios ha trazado para nosotros. Mire, y yo no sé quién pueda estar escuchándome tal vez a través de internet, pero puede ser que esté escuchando tal vez algún pastor principal de una iglesia y que diga, hermano, yo no tengo a quien rendirle cuenta, yo soy una iglesia independiente. Pero quiero darle un consejo a todos aquellos que son pastores independientes, porque tienen que buscar un consiervo, un amigo, tienen que buscar alguien que puedan rendirle cuentas, un amigo que de verdad, un amigo nos dice la verdad. Un verdadero amigo nos dice la verdad cuando estamos equivocados. Alguien que solo nos dora la píldora, ese no es amigo. Tenemos que buscar a alguien que nos enfoque, que haga volvernos a poner en perspectiva de las cosas que hagamos. Por eso es importante estar sujeto a la autoridad. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Porque nosotros buscamos que el nombre de Jesús se predique. Cuando yo hago mis presentaciones, mis transmisiones, normalmente no me presento, porque no me interesa mucho que recuerden mi nombre, aunque mi nombre también es difícil de recordar. Pero me interesa más que usted recuerde el nombre de Jesús, que cuando usted se vaya de acá, de este lugar, se desconecte de cualquier dispositivo, pueda decir, Jesús es la palabra. Que usted puede identificar que Jesús es la palabra, que la palabra es la semilla que el sembrador siembra y que lo que nosotros necesitamos sembrar es la palabra de Dios. Mire, ¿sabe qué dice la Escritura? Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. No ante el nombre de una iglesia, una congregación o de un pastor, el nombre de Jesús. Queremos que el nombre de Jesús sea exaltado y levantado. Queremos que el nombre de Jesús sea mencionado, que todo el mundo proclame y declare que Jesús es el Señor de su vida. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso es importante que nosotros hablemos de Jesús. No hable ni de usted mismo, porque a veces tenemos un poquito de orgullo, ¿verdad? Y empezamos a hablar y parecemos yo-yo. Y empezamos a hablar, es que yo, si usted me hubiera visto predicar, si usted me hubiera visto cómo oraba por los enfermos, iban fuera todos los demonios solo cuando yo pasaba y mi sombra les caía encima. Y la gloria para mí y un poquito para el Señor. Somos barro en las manos del alfarero. Barro en las manos del alfarero. Mire, yo cuando me conecto a un grupo familiar o voy a un grupo familiar, yo no espero que me den la prédica a mí. Viene el pastor, el que predique. Yo quiero que la gente predique, que la gente hable de Jesús, que la gente proclame el evangelio. Mire, algunos acá están en el Instituto Destino. Y en este Instituto Destino hay una clase que se llama evangelización. Y en esa clase de evangelización el maestro decía, es que en esta clase no solamente se trata, te reprendo diablo, ya está protestando. No solamente se trata de que usted evangelice, sino también se trata de que enseñemos a otras personas también a evangelizar, a hablar las buenas nuevas. ¿Sabe qué significa evangelizar? Decirle a la gente, Cristo te ama. Cristo te ama. Eso es evangelizar, contar las bondades de Dios, contar las bondades de Jesús. Entonces,
Para que nuestra cosecha, para que nosotros podamos tener una cosecha abundante, tenemos que sembrar esa buena semilla. Y esa buena semilla se llama Jesús. Vamos a sembrar el nombre de Jesús en cada persona. Vamos a dar a conocer el nombre de Jesús. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Mire, para poder tener una buena cosecha, nosotros tenemos que aprender a sembrar esa semilla eterna. Obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Quiero leerles Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice: al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio. Así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces, quien nos ha escogido y quien nos ha encomendado predicar el evangelio se llama Dios. A todos nosotros nos ha dado esa comisión. Esa comisión, yo se los decía hace algunos días y lo he testificado en varias ocasiones, y le digo, esa no es una misión de los ángeles. Sé que en nuestro buen corazón y en nuestras buenas intenciones nosotros decimos: Señor, manda ángeles a predicar. Pero no, esa no es la misión de los ángeles. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene que predicar la palabra del Señor. A nosotros se nos ha encargado y nosotros hemos recibido el aval, la aprobación de Dios para predicar el evangelio. Somos nosotros. Somos nosotros. Si usted quiere orar porque tal vez hay algún familiar suyo que no está aquí cerca, algún amigo, algún conocido, ore y dígale al Señor: Señor, manda a la persona que está preparada para llevarle el evangelio, y a la persona que influye en él, a la persona que pueda escuchar, a la persona que pueda marcar la diferencia en su vida. Porque a veces hay quienes no nos escuchan a nosotros. ¿No le ha pasado a usted? No nos escuchan, pero siempre hay alguien que va a influenciar en él. Siempre va a haber un líder, siempre va a haber una persona que va a tener influencia sobre él, y a él sí va a escuchar. Entonces hay que orar para que esa persona le entre esa necesidad de llevarle la palabra y le pueda ser quitada la venda para que pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces nosotros sembramos la palabra de Dios por mandato de Dios y no por nuestra propia voluntad. Y escuche lo que dice Marcos capítulo 16, verso 15 y el 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, y ese texto a veces algunos dicen: tenemos que ir al mundo, hermano. Mire, por favor, mándeme a Disney a predicar, hermano. Siento ese llamado, Dios me habló y me tiene que apoyar, hermano, para ir a Disney. Mire, yo con mucho gusto voy a predicar a la Torre Eiffel. Yo reparto trataditos en la entrada de la Torre Eiffel, allá en Francia. Cada vez que oímos ese pasaje nos imaginamos nosotros en los mejores países y en las mejores condiciones. Eso quisiéramos todos, ¿verdad? Predicarlo de esa manera y de esa comodidad, pero no. Dios nos dio la clave de cómo hacerlo en sus últimas palabras en la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Hechos 1, 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche: y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Sabe qué son los testigos? Los que anuncian. Los testigos son los que ven y anuncian. Y nosotros nos convertimos en estos testigos de Dios cuando nosotros vemos las maravillas de Dios y anunciamos. Por eso dice la Escritura: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Escuche, ¿por qué razón? Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para predicar la palabra y sembrar la semilla. ¿Sabe qué dice la palabra? En Marcos dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán.
Ahora, esas señales de poder, esas señales que el Espíritu Santo nos da, nos imparte de ese poder. El Espíritu Santo, cuando se derrama sobre nosotros, cuando somos bautizados, somos introducidos en el Espíritu Santo, se activa el poder. Y ese poder va a servir para testificar. El apóstol Pablo decía: ni mi palabra ni mi predicación fue con enseñanza de sabiduría humana, sino fue con demostraciones de poder. Escuche esto, porque el poder, mire, cuando una persona se sana, es para darle gloria a Dios, pero ¿sabe para qué? Para testificar del poder de Dios y que la gente crea y se salve. Mire, cuando Pedro, cuando Pablo oraban por una persona y la gente se sanaba, ¿qué hacía la gente? Creía en el nombre de Jesús, creía que verdaderamente Jesús era el camino, creía verdaderamente que Jesús era la vida, creía que Jesús realmente traía la solución a los problemas. Jesús es el poder, el derramar del poder del Espíritu, la demostración de ese poder, la manifestación del poder de la sanidad, de los milagros, la manifestación de las maravillas, los prodigios y las señales, es para anunciar el Evangelio, es para edificar la iglesia. No es para que usted se crea más que los demás, es para eso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero escuchen, yo quiero que entendamos ese pasaje porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice: en toda Judea. Y luego dice: en Samaria. Y luego dice: hasta lo último de la tierra. Mire, nosotros queremos ir siempre a lo último de la tierra, pero no queremos hacerlo lo primario, lo principal, el núcleo de donde parten todas las cosas. Nosotros tenemos que empezar de adentro para afuera. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque Jerusalén era como un municipio, que era la capital de Judea. Judea era como el departamento y Samaria era todo el país. Y lo último de la tierra eran los otros países. Si nosotros lo ponemos en contexto nuestro, estamos hablando que Jerusalén es lo cercano, lo que nosotros tenemos cerca. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, lo que tenemos cerca. A veces nuestros vecinos que están alrededor. Pero luego dice en Judea. Entonces ya nos extendemos, ya hemos tocado Jerusalén, ya hemos tocado nuestro entorno. Entonces empecemos a ganar el resto de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestra colonia, del lugar donde nosotros estamos, trabajamos, estudiamos, nos movemos. Empecemos a ganarlo. Y luego los confines de la tierra. Entonces ya contrate una radio, empiece a predicar, contrate un canal de televisión, empiece a predicar y empiece a ganar todo lo demás. Y llegue al mundo y a las naciones. Yo creo que Dios le puede dar el mundo y las naciones, pero tenemos que pasar su escuela para aprender cómo evangelizar a uno por uno. Esa es la fórmula que Dios nos deja, que nosotros tenemos que aprender. Jesús nos derrama ese poder para que nosotros prediquemos el Evangelio. Ahora, quiero decirles algo. El Evangelio no se lo puede meter usted a la fuerza a nadie. Nuestro deber es predicar. Y el Espíritu Santo dice que es el que convence a las personas de pecado. Lo que tenemos que hacer es anunciar la palabra, predicar la palabra, predicar a Jesús, el nombre de Jesús, sembrar la semilla de Cristo. Sembrar a Jesús. Cada vez que usted le toque hablarle a alguien de Cristo, cada vez que le vaya a predicar a alguien, háblele de Jesús, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Presénteles a Jesús, que lo conozcan como Señor, como Salvador, que lo conozcan como libertador, que lo conozcan como el hombre de gracia y de misericordia. Más que lo conozcan a usted o me conozcan a mí, que conozcan a Jesús.
que conozcan a Jesús. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque nosotros sembramos, otros pueden regar, pero el crecimiento solo lo da el Señor. Dice la Escritura, primera de Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que va a dar el crecimiento es Dios. Mire, uno a veces se molesta y se frustra, ¿sí o no? Porque la gente no da fruto. Y dice, ¿por qué no da fruto si le estoy enseñando? No se preocupe, ese es asunto de Dios. Su responsabilidad es enseñar, sembrar la semilla. Usted no puede agarrarlo de la cabeza y decirle, mira, vos agarrarlo de los pies y yo de la cabeza y lo vamos a estirar para que crezca. No. Un sembrador cuando siembra una milpa, cuando siembra maíz, no está estirando, le voy a ayudar a la milpa para que crezca, ¿verdad? Y empieza a jalar. ¿Qué va a pasar si empieza a jalar la milpa? La va a arrancar con todo y raíz. No la puede hacer crecer a la fuerza. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sembrador con lo que ha sembrado? Cuidar esa semilla. Tiene que ir todos los días al campo a ver cómo está su semilla, a ver que no hayan roedores que se coman la semilla, a ver que no crezcan plantas que ahoguen la semilla, a ver que no haya demasiado sol que queme la semilla, a ver que tenga suficiente agua para que esa semilla pueda desarrollarse y que no tenga exceso de agua para que la semilla se pudra. Lo que quiero decirte es que en la labor, entonces ahora es cuidar, echarle abono, invertirle palabra, invertirle oración, invertirle ayuno, invertirle vigilia, invertirle las partes espirituales que nosotros podemos hacer, pero a la fuerza no lo vamos a hacer crecer. Eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Jesús. No lo va a hacer cambiar usted, Jesús lo va a hacer cambiar. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar, ayunar, pedirle al Señor que Él haga que crezca y hacer nuestra labor diaria de cuidar esa semilla, porque entonces nosotros vamos a hacer que esa semilla realmente crezca, porque Jesús es el que le va a dar el crecimiento. Nuestra tarea es sembrar la semilla. Recuérdese que la semilla es la palabra y la palabra es Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar el nombre de Jesús en las personas para que esa semilla caiga en buena tierra. Lo que hay que orar es que esa sea una buena tierra. Que sea el Espíritu Santo el que trabaje esa tierra, el que prepare esa tierra, el que haga germinar esa tierra. Ahora, sí es importante que la sembremos, porque nosotros vamos a obtener una cosecha abundante cuando sembramos en esa buena tierra. Un sembrador no puede decir, compré esta semilla y ahora la voy a poner aquí en este altar y todos los días le voy a cantar a la semilla. Todos los días voy a ir a decirle a la semilla que qué linda está semilla. Te voy a cantar una canción porque dice que cuando uno cuida las plantas y uno les canta, se desarrollan mejor, así que te voy a cantar. Pero si esa semilla sigue en esa estantería, no va a pasar nada. Lo que hay que hacer con esa semilla es sembrarla. Y quiero decirte que un amigo o una persona que no conoce a Jesucristo, no va a pasar nada si tú no le hablas, si tú no lo invitas, si tú no haces que él tome una decisión, le ayudas a tomar una decisión, le hablas, le haces entender la palabra por revelación del Espíritu para que comprenda la palabra del Señor. Tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra labor. Mire, nosotros le hemos entregado a los líderes una hoja que se llama la hoja visión. Y en esa hoja visión los líderes deben apuntar los nombres. ¿Por qué? Porque con esos nombres nosotros oramos, con esos nombres nosotros ayunamos. Esos nombres los ponemos delante de Dios porque cada nombre representa una persona. Puede ser que tú no hayas dado ningún nombre y no tengas ningún nombre, tal vez anotado, pero en tu corazón haya alguien. Y tú dices, esa persona necesita de Jesús. Esa persona necesita de algo diferente, de algo distinto, y que Dios te esté poniendo en tu corazón. Entonces preséntalo delante de Dios y dile, Jesús, tú conoces a esta persona con su nombre y apellido, y sabes que trabaja, que estudia, que vive, que convive conmigo todos los días o ciertos días a la semana, y yo siento una gran carga por él porque está pasando problemas y necesidades y necesito un encuentro contigo. Entonces tenemos que caminar a esa acción. Tenemos que ser proactivos, no solamente quedarnos en una buena idea, sino tenemos que plasmarlo, hablarle, invitarlo. ¿Sabe qué hacía Jesús? Y es un consejo que tal vez les podría dar: invítalo a comer. La comida siempre relaja.
¿Sabe qué hacía Jesús? Jesús encontró a un tipo subido en un árbol y le dijo: mira, hoy necesito comer en tu casa. El hombre se baja, va a la casa y encuentra la salvación a través de Jesús. Jesús encuentra a un hombre sentado en un banco de un tributo, de los tributos, lo llama, lo hace su discípulo y en la noche cena con todos los de su gremio, recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque les presenta el evangelio. Jesús los invitaba a comer. Jesús llega a la casa de Simón, un principal de la sinagoga, y está comiendo cuando una mujer entra. Jesús los invitaba a comer. Cuando Jesús quería restaurar el corazón de Pedro y afirmar el corazón de los discípulos, primero les hizo la cena, o el desayuno, perdón, y los invitó a comer. Jesús utilizaba ese elemento. Usted puede invitarlo a comer y después de comer decirle: necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Esa es la manera que Jesús lo hacía. Pero Él tomaba acciones. Él lo hacía. Él vio a la multitud que tenía hambre, habían 5,000 y dijo, oró, multiplicó los panes y los pescados y le dio de comer a las 5,000 personas. Jesús lo hacía de esa forma. Creo que es una estrategia que Jesús nos puede estar dando para que podamos presentar el evangelio de Jesús, para que podamos presentar el evangelio de Cristo. Háblale a las personas que están cerca de ti. Predícales a Jesús, háblales de Jesús y pídele con fe al dueño de la mies, al Señor de la mies, que mande sus obreros a la mies, a esos líderes, a esos supervisores, a esos pastores, para que prediquen la palabra del Señor. Invítalos. El 21 de marzo, 21 de marzo, tenemos nuestro evento Abre tus ojos. Es un evento evangelístico. Y el propósito de ese evento es traer invitados, traer amigos que no conozcan a Jesús, para presentarles a Jesús, a ese Jesús Salvador, a ese Jesús Redentor, a ese Jesús de misericordia, a ese Jesús de amor, a ese Jesús de gracia. Que la gente pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero tenemos que traerlos. Mire, hoy, yo no sé si usted sintió, pero el culto estuvo diferente. Queríamos hacer una fiesta de verdad para poder nosotros identificarnos, poder celebrar nosotros, porque dice la Escritura, escuche, esta es pues solo le llamamos preevento, es una fiesta antes del evento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y lo que estamos haciendo nosotros es reflejando, estamos haciendo un acto de fe, un acto profético, si usted lo quiere llamar de esa manera, adelantándonos, visualizando que va a venir gente que no conoce a Jesús y que lo reconocerá, y nos uniremos a esa fiesta espiritual. Y mire, acá les ha tocado venir de color rojo y de color azul, por eso usted mira uno de rojo y mira otro de color azul. En la mañana vinieron los que estaban vestidos de amarillo y blanco. Y es la fiesta, nosotros le llamamos la fiesta de colores. Y por eso hemos venido a este lugar. Le hemos pedido a los líderes que traigan escritos los nombres de aquellos invitados que tienen para ese día 21 de marzo. Tenemos 4 cultos donde estaremos predicando el nombre de Jesús, y esperamos que en esos 4 cultos hayan conversiones, hayan personas que no conozcan a Cristo y se conviertan al Señor. No por nosotros, hermano, sino porque queremos rescatarlos y que puedan vivir en la eternidad. A este servicio le toca venir los de color rojo a las 11 de la mañana y a los de color azul a las 12:30 de la tarde. Y vamos a tener esa celebración y vamos a predicar la palabra del Señor, y van a haber invitados y habrán conversiones, y va a haber fiesta en los cielos, porque van a haber pecadores que se arrepientan. Pero nos toca a nosotros sembrar esa buena semilla en esa tierra que hemos estado preparando, porque hemos estado orando por ellos. Haremos la labor que nos corresponde para que la gente conozca de Jesús. Yo estoy seguro que hay algún familiar tuyo que no conoce a Cristo. Estoy seguro que hay algún amigo
Estoy seguro que hay algún conocido, alguien por el que tú has sentido carga en tu corazón que necesita conocer a Jesús. Tráelo. Vamos a ser educados con ellos, amables, corteses. No vamos a atacar sus creencias, no vamos a atacar su manera de pensar. Le vamos a presentar simplemente a Jesús el Salvador. Queremos hacer eso. Y hoy queremos orar por ustedes. ¿Qué le parece si se pone de pie juntamente conmigo? Y en lo que se pone de pie, yo quiero invitar a los líderes a que pasen acá adelante, por favor. Se les pidió que trajeran una hoja, la hoja visión, no sé, puede ser que la tengan en el celular, puede ser que haya traído una hoja, o como hermana Patti que trajo un cartel, pero lo que quiero es que venga aquí al altar, traiga esa hoja por favor y vamos a orar por usted. Voy a pedir a Nancy que me acompañe aquí, a Pastor Gilberto, Pastora Irma, ellos son los supervisores y pastores de estos grupos, que pasen aquí conmigo también por favor. Y vamos a orar por estos invitados, porque aquí vienen, si quieren nos ponemos viendo para allá, acá en fila para allá, hermano Gilberto, hermana Irma aquí arriba, por favor. Y si quieren nos extendemos para acá, hermana Patti, gracias. Hermana Lisette, por favor, gracias. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, que el Señor, puede ser que hayan nombres escritos, pero ese nombre representa a una persona. Y estas personas necesitan a Jesús, pero puede ser que acá, en este momento, me está escuchando alguna persona que no conoce a Jesús, que hoy se conectó, que hoy vino a este lugar y no ha entregado su corazón a Cristo. Hoy queremos invitarte a que puedas entregar tu corazón a Jesús. Si te has alejado de Dios, caminaste algún tiempo en una iglesia cristiana y te alejaste por alguna razón, hoy es tiempo que te reconcilies con Dios. Hoy es tiempo que hagas las paces con tu Señor, con tu Creador, con Jesús, aquel que compró tu vida, que dio su sangre para que ninguno de nosotros pudiéramos pasar la eternidad sin Él, sino al contrario, estuviéramos eternamente con Él y para siempre, habitando allá en los lugares celestiales juntamente con Él. Así que yo quiero invitarte, si tú no tienes a Jesús en tu corazón o tú quieres hoy reconciliar tu relación con Cristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Y vamos a cerrar todos los ojos, por favor, y empezamos a orar, empezamos a interceder por aquella persona que no conoce a Jesús. Y tú, si quieres entregar tu vida a Cristo, hoy quiero decirte lo siguiente. Quiero invitarte a que repitas esta oración y que le digas: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres la buena palabra, que tú eres la semilla que hoy es sembrada en mi corazón. Te abro la puerta de mi vida y te reconozco como Señor y como Salvador. Entra a mi corazón, toma el trono de mi vida y dame el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Y hoy quiero orar por ti, hermano. Quiero aprovechar antes de orar por estas hojas, porque puede ser que tú hayas venido esta mañana con una necesidad, con un problema, con una situación difícil para ti. Y hoy le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y le vamos a pedir al Señor y le vamos a decir: Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Tú conoces lo profundo, lo que hay dentro de mí. Por esa razón hoy, Señor, yo presento mi vida delante de ti y te pido, Dios, que me ayudes. Ayúdame, Señor. Hoy te entrego mis problemas, te entrego estos problemas, Señor, que no me han dejado en paz, que no me han dejado dormir. Hoy te entrego esta enfermedad, Señor, que ha estado golpeando mi cuerpo. Hoy, Señor, te entrego todo mi ser a ti y te pido un milagro. Haz un milagro. Dígale al Señor: haz un milagro, Señor. Haz el milagro de la sanidad en mi cuerpo. Haz el milagro, Señor, de la restauración familiar, Señor, en mi vida, en mi familia. Ayúdame, Señor, con mis hijos. Ayúdame con mi cónyuge. Necesito la intervención tuya, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Necesito que intervenga, Señor, en mi trabajo, en mis recursos. Hoy necesito de ti, necesito un milagro, Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús, opera milagros. Opera milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Opera el milagro, Señor, opera el milagro.
Opera el milagro, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya, Señor. Aleluya, Dios. Ayúdame a predicar tu palabra. ¿Qué le parece si le dice al Señor: ayúdame a predicar tu palabra? Ayúdame a hablarle a aquel que necesita de ti, Señor. Aquella persona que no te conoce. Aquella persona, Señor, que, Señor, yo he sentido esta carga. Yo no sabía por qué sentía esto en mi corazón cuando lo veía, Señor, que estaba afligido, que estaba angustiado, pero era la carga que tú estabas poniendo en mi vida, Señor, por esa persona, para poderle hablar de ti, Señor. Que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, que puedes darnos, Señor, una solución a nuestros problemas. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por estos líderes, Señor, que están hoy acá presentes. Señor, gracias por cada uno de ellos, porque ellos, Padre, han decidido, Señor, poner su vida a tu servicio. Predicar sábado a sábado, Señor, tu palabra. Discipular, invitar, Señor, personas que no te conocen. Ponerse en la brecha, Señor, domingo a domingo o fin de semana a fin de semana. Y someten su vida a la instrucción, a la oración, al ayuno, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Bendícelos. Bendice el trabajo que hacen, Señor. Y hoy presentamos delante de ti, Señor, estas hojas que hemos escrito con nuestros invitados, para que ellos puedan venir, Señor, en el nombre de Jesús, para que te puedan conocer, para que desde ya prepares su corazón y quites el velo de sus ojos y puedan conocerte como Señor y como Salvador. Oh sí, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por este momento, este tiempo tan especial que nos estás dando como hijos tuyos, como iglesia. Pero hoy quiero que todos los que estamos acá, Señor, te demos gracias por la vida de estos hombres y mujeres que están acá al frente. Señor, porque tú me has estado mostrando que estás levantando una nueva cepa de hombres y mujeres que van a llevar esa estafeta. Señor, así como me lo mostraste en el primer servicio, hoy, Señor, quiero declarar sobre ellos, Señor, que son una llama de fuego cada uno de ellos, Señor. Pero el Señor me está mostrando algo que está floreando, algo que está dando fruto. Y el Señor me está haciendo sentir esto y lo voy a declarar. Que el Señor, así como está llamando a estos hombres y mujeres, los ha llamado para predicar la palabra, que están aquí al frente, para hacerse cargo de un grupo familiar, para ayudar a otros. El Señor hoy está llamando a los que están aquí en este momento en el servicio, y tal vez a los que están conectados seguramente también. El Señor dice que Él está viendo el pábilo que está humeando, porque Él va a hacer que se encienda nuevamente. Entre los que están aquí dentro de la congregación, hay quienes estuvieron en un tiempo sirviéndole al Señor fuertemente, pero que decayó ese servicio por diferentes razones. Pero el Señor hoy nuevamente está encendiendo los corazones, y así como está llamando fuertemente a los que están acá enfrente, el Señor también está llamando a los que están allá en las sillas. El Señor está llamando a los que están viendo por la pantalla. Y esto no es un llamamiento de hombres, dice el Señor, es un llamamiento santo. Él está levantando a su pueblo, Él está llamando a su pueblo. Y hoy, Señor, quiero declarar, Padre, que tú enciendes los corazones, Señor. Y los que están acá, los líderes que están acá, Señor, oro, Padre, para que las señales, los milagros los acompañen. Señor, oro, porque este es el tiempo anunciado, dice el Señor. Este es el tiempo anunciado. Viene una unción, un derramar del Espíritu
sobre cada uno de ustedes, líderes que están en este momento acá enfrente. Han pagado precio, dice el Señor. Ahora yo me derramo sobre ustedes. Voy a usar hasta lo más mínimo que pongan delante de mí. Hasta lo más mínimo voy a usar. Señales, milagros, prodigios vienen ahora sobre sus vidas. Su ministerio, dice el Señor, estará marcado por esas manifestaciones del Espíritu. No tengan temor. Hoy el temor se va de sus vidas. Hoy se levantan con valentía, dice el Señor, y van a abrir su boca. Hoy quito el bozal que el enemigo había puesto para no permitir que abrieran su boca. Hoy el Señor los empodera con una nueva visión, con una nueva palabra, con una palabra fresca, dice el Señor esta mañana. Levanten sus manos, líderes, levanten sus manos. Un espíritu de valentía sobre ustedes, un espíritu de conquista sobre ustedes. Y los que están allá atrás están recibiendo este llamado. Están siendo llamados con lazos de amor y misericordia. Algo está siendo encendido sobre ustedes. Algo está sacudiendo sus vidas. Literalmente en el Espíritu el piso está siendo movido por el Espíritu de Dios. Si usted siente el impulso a hablar sus lenguas, hable sus lenguas. El que me da paz y me da seguridad. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tú tienes el control. Reciban el fuego de Dios sobre sus vidas. Reciban el fuego de Dios sobre sus vidas. Va a venir algo mayor de lo que ya había en sus vidas. Va a venir algo más fuerte, algo que los está marcando, y sus vidas nunca van a ser las mismas. Yo sé que ustedes han caminado muchas etapas con el Señor, pero lo que viene ahora, dice el Señor, será completamente diferente. Será algo diferente, algo maravilloso, algo mayor, algo más grande. Señor, hoy en el nombre de Jesús, usa la vida de los que están acá, pero también usa aquellos que están siendo llamados hoy por ti. Hay personas que hoy están siendo llamadas por Dios. Hoy están siendo llamados, no importa de dónde vengan ni cómo te llames. Solo sé, lo puedo sentir y casi puedo decir quiénes están siendo encendidos. Pero es el Señor el que va a llegar ahí contigo y el que está hablando a tu corazón. Y hoy va a haber una urgencia de decir qué puedo hacer para ayudar en la obra de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos la hoja visión que cada uno tiene. Si ha escrito nombres o todavía no están siendo escritos, Señor, pero hay un nombre que tú ya escribiste, Señor, en tu libro. Y hoy oramos, Señor, pidiéndote misericordia, porque estas personas te necesitan. Necesitan escuchar ese mensaje. Hoy, Señor, te pedimos que se ha quitado el velo de engaño, de oscuridad en la mente, en la vida de estas personas que están siendo presentadas hoy delante de ti, familias. Porque con una persona que se convierta, tú vas a cambiar una familia entera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos pidiendo que un espíritu de adopción venga sobre ellos. En el poderoso nombre de Cristo. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Porque los nombres que están escritos ahí y otros que no están, te necesitan, Señor. Te necesitan.
Tú quieres hacer milagros. Tú quieres traer restauración, liberación. Pero ante todo quieres librarlos, Señor, de la muerte eterna. Hoy en el nombre de Jesús hablamos salvación, hablamos salvación, Señor, y pon en el corazón de cada uno de los que está acá en la congregación un nombre, una cara, un rostro de alguien que necesita escuchar esa palabra. Pon en cada uno esa carga, y no será una carga pesada, será algo que se va a empoderar de ti y te va a impulsar para que hagas aquello que es necesario que hagas en este tiempo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta visitación, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú el que se glorifique. Que seas tú el que hable a cada persona, a cada amigo, a cada invitado. Que seas tú el que redarguya y convenza de pecado y de arrepentimiento a aquellos, Señor, que tú ya tienes preparados. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que obres en la vida de cada uno, Padre. Que nosotros seamos herramientas útiles, como un ejército, Padre, que tú has levantado en el nombre de Jesús para proclamar tu glorioso evangelio. Gracias te damos por este día. Bendice a cada uno por nombre de los que están aquí, los que nos miran por los medios del internet. Bendice sus hogares, sus familias, sus familiares, ya que hay necesidades que están latentes en sus vidas. Tú las suplas, Señor, conforme tus riquezas en gloria. Y en el nombre de Jesús te agradecemos todo, Padre. Guarda nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Y gracias por visitarnos, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga. Que tengan un bendecido, un lindo domingo y una bendecida semana. Y recuérdese, 21 de marzo, nuestro evento Abre tus Ojos. Por supuesto, los esperamos la otra semana. Los líderes, por favor, líderes, hay unas invitaciones, necesito que las pasen recogiendo. La otra semana estaremos entregando para todo aquel que quiera. Esta semana solamente lo dio tiempo a imprimir solo para líderes. Por favor, que se lo puedan llevar. En el caso de hermana Claudia, está con hermana Patti. Entonces, solamente una horita por el momento y después les voy a dar más. Dios les bendiga a todos los demás. Dios les bendiga. Vamos a salir de manera ordenada, por favor. Los líderes lleven sus invitaciones. Si necesitan más en la semana, les vamos a estar entregando. Dios les bendiga. Que tengan un excelente